Portal Citerior, una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia y altura de miras en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Amigas y amigos del Portal Citerior, muy bienvenidos nuevamente a una nueva edición de nuestra serie de podcast Reflexiones al Pasar. Hoy tenemos una tertulia muy interesante, un conversatorio, como ustedes quieren llamarlo, a estos podcasts. Nos reúne un tema que hemos tratado poco en el portal, pero que tiene, a nuestro juicio, una importancia vital para el entendimiento de los fenómenos, ¿no? Sobre todo en esta época moderna, el arte, y más concretamente la poesía. Hemos titulado este podcast La poesía en tiempos de estallido. En términos de que por estallido entendemos crisis, ¿no? Las crisis que afectan a nuestro país, a Latinoamérica, a Europa, al África. Es decir, es un fenómeno global. Y el lenguaje que usa la poesía es un lenguaje muy especial. Y por eso que queremos hoy día tratar este tema en nuestro podcast. Para esos efectos tenemos como invitados muy especiales en esta oportunidad a Guillermo Baum. Guillermo es periodista, diplomático, poeta muy conocido entre sus pares, a quien le agradecemos su presencia en esta oportunidad. Gracias, Guillermo, por estar acá. Gracias a ti, Paulino. Y también Felipe de la Parra. Felipe de la Parra es un publicista, es un periodista, es un escritor. Entiendo que se dedica mucho a la crítica de arte, además de la poesía. Y también se hizo un tiempito para acompañarnos. Felipe, muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias, Pablo. Bueno, y nuestros analistas habituales, Carlos Ursúa Stricker, profesor, miembro permanente de nuestro panel, y hoy día también contamos con nuestro amigo, sabio amigo Ezequiel Jarpa, profesor de castellano y de filosofía, y que nos va a dar un tono especial a este podcast de hoy. Bueno, Carlos, la poesía en tiempos de estallido. Efectivamente, el lenguaje poético es distinto. Y es como que después nuestros amigos más metidos en esta área nos pueden precisar más, pero desde tu perspectiva, Carlos, los poetas siempre son más sensibles para mirar todo. ¿Cuál es tu apreciación sobre el género literario, como la poesía? Bueno, como instrumento? en primer lugar agradecer la presencia de Felipe, de Guillermo. Y este es un podcast, un verdadero desafío, conversar con ustedes, sobre todo sobre un tema del cual ustedes son especialistas. Ahora, relacionar la poesía con los momentos de crisis que vive la humanidad en todos los tiempos, yo creo que se podría interpretar como la voz o el espíritu que habla del poeta para interpretar la realidad. ¿Es así, Guillermo? ¿De alguna forma? Es así. Siempre el poeta está de una u otra forma mostrando una verdad, también una mentira, en forma bien elegante, pero nunca huye de la parte del mendrugo de pan, por ejemplo, que es el tiempo, la economía. Nunca huye de la cosa política, que puede ser también, pero siempre está reflejando una realidad. Siempre trata de alguna forma de tocar por lo menos en un punto, lo que está sucediendo alrededor nuestro. Eso es lo que yo pienso. ¿Tú, Felipe? Mira, la poesía es tal vez de los géneros literarios más libres, donde el secreto de la buena poesía es construir patrones propios, construir con un concepto de mucha libertad
donde no existen los tiempos como se entienden regularmente, y donde incluso uno inventa hasta palabras, eh, inventa verbos, porque tiene esa. Ahora, yo pienso que de los géneros más políticos es la poesía. Políticos. Político. Yo pienso que es la poesía de amor. No estoy hablando de Mm. la poesía que hable explícitamente de un hecho político, sino que cuando se habla de amor a otro ser humano, o a la mamá, o a los hermanos, a los amigos, está haciendo un acto político de fraternidad, de libertad, de igualdad. Y eso tiene la poesía que la transforma en política. La gente tiende a... Como un arma política. ¿sí? Exactamente. No, y es una concepción política del mundo. Los alemanes hablan de ellos tienen una concepción que se llama Weltanschauung. El Weltanschauung es una concepción del mundo. Sí. ¿no? Que nosotros tenemos que decirlo en concepción del mundo, en 3 palabras. ¿no? Ellos lo dicen en una. Y es la concepción filosófica, religiosa, personal de cada uno. Y la experiencia de cada uno. ¿no? Exactamente. Entonces, esa concepción la tiene la poesía. La poesía para mí es el espacio político donde uno cambia el mundo. Y eso se refleja en los escritos. Es decir, por ejemplo, Guillermo, me da la impresión por lo que he leído de él, que es más bien fuera de crítica social, obviamente, porque como poeta, al parecer, se sumerge en ese tema de la crítica social, digamos, por la sensibilidad que tiene. Pero también la introspección, ¿no? Es como aquella reflexión interna. En el fondo, usar la poesía un poco para expresarse uno mismo. ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Guillermo? El poeta es una persona muy sensible. Y en la que tú te refieres, eso es mirarse hacia adentro, encontrarse. Y el poeta muchas veces mira hacia afuera, mira hacia todos lados, hacia adentro, se mira él mismo, se ve, se describe. Y eso es la maravilla de la poesía, que la poesía en el fondo es todo. Es un todo que sirve para todo. Es amor, es corazón, es odio, es todo. En un momento uno lo puede decir en pocas palabras, puede decir fundamental, casi podríamos decir, en palabras bellas, le llaman siempre la poesía. Qué linda es. Qué bella es la poesía. Claro. Entonces, eso es una realidad. Y en los tiempos de pandemia se escribió mucho, mucha poesía. Y tenemos, por ejemplo, casos como Macbeth, de William Shakespeare. Tenemos El Rey Lear, de Gorgias. El libro de Sófocles, Boccaccio, Daniel Defoe. Suma y sigue. Tomás Mann, me acordé, Jack London también, Albert Camus. Son numerosos escritores que en épocas de estallido, de crisis, se refirieron, digamos, escribieron mucho. ¿Escribieron para qué? Como catarsis. Fue una forma de decir, de narrar, de decir lo que sucedía de una u otra forma en una queja, o podía serlo algo diferente. Pero mira, se me ocurre una cosa, Ezequiel. Borges es un escritor, poeta argentino a quien no le dieron el premio Nobel. Y es muy discutido porque Borges un poco criticaba la poesía de un Neruda, por ejemplo, un premio Nobel. Porque según él se metía en honduras políticas y de tipo ideológico. Y él planteaba que la poesía era más bien como una filosofía, una expresión del alma, una cosa así. ¿Qué crees tú, Ezequiel, que la poesía debiera también ser un vehículo de agitación, de toma de conciencia, o refugiarse en lo bucólico, en lo romántico? Ha habido de todo a través de la historia de la literatura,
y específicamente la poesía. Ya tenemos ahí, por ejemplo, hay un tipo de poesía donde que se muestra inmediatamente la lucha a favor de una etnia, como el caso de España, por ejemplo, con el Mío Cid, la épica. ¿Sí? Tenemos acá también en Chile, tenemos a Alonso Orcilla, que también es algo épico, que está reflejando la idiosincrasia de un pueblo con los cuales el conflicto duró muchos siglos, no sé cuántos siglos, o tres o cuatro siglos, Claro. los españoles contra... pero a mi juicio, muy particular, por supuesto, para mí, y lo decía no lo digo yo, sino que estoy de acuerdo con aquello que lo dijo un gran poeta chileno, Vicente García Huidobro: la poesía es una creación casi divina. Los poetas somos dioses. Y precisamente la palabra poesía viene del griego poieo, que significa creación. Por lo tanto, se puede decir tantas cosas, inmiscuirse en tantas cosas de tipo social, ya sea político, ya sea de rebelión o de amor, como dijo Felipe. Y la poesía es para todo, lo es para todo. Eso es lo que yo puedo. Interesante. Pero mira, ¿qué pasa con las distintas etapas de nosotros mismos que hemos vivido desde la adolescencia? Yo diría que, sin equivocarme, probablemente somos todos de la década 40-50 del siglo pasado. Por lo tanto, tuvimos adolescencia en épocas de crisis en nuestro país. Pero nunca dejamos de leer poesía romántica. Entonces pareciera ser que con las etapas que vive el hombre, la mujer, hay ciertas sensibilidades que lo llevan a uno a leer poesía o a declamar poesía o a expresar el amor que uno siente por otra persona, ya sea esta una muchacha, un hermano, un padre, una madre, a través de la poesía. Incluso en las reuniones familiares. Que el niño diga una poesía. Sí, claro. El padre a veces decía, yo quiero. Declamaba. Pero fíjate tú, entonces como quiera también una forma de expresión, como acá se ha dicho, de distintas, de la multiplicidad de sensaciones, sensibilidades, pero al mismo tiempo aglutinaba a la familia y no siempre aparecía como siendo de guerrilla frente al conflicto o a la crisis misma. Oye, mira, yo llevaría el terreno, no sé, Felipe, qué opinas tú, pero cuando yo entré a estudiar periodismo, no sé si Guillermo se acuerda de esos tiempos, los años 60, por ahí, me dijo un maestro, mire, esta escuela de periodismo, que ya llevaba 10 años, creo, no es para cualquier persona, porque el periodismo es como un género literario, es como, usted no puede estudiar para ser poeta, se puede limar, se puede, qué sé yo, adornar, perfeccionar alguna técnica, pero usted es poeta y no se hace, se nace, eso me quiso decir en el caso del periodismo y de los poesías. No sé, Felipe. Mira, ese profesor tiene mucha razón, entre otras cosas, porque el periodismo es un oficio. Es un oficio que uno debiera, durante la carrera, yo tengo ya más de 5 décadas de ejercicio de periodista, y uno nunca deja de aprender y deja de mejorar su pluma para escribir una columna de opinión, una crónica o una información. Yo creo que yo en realidad no tuve mucha opción, porque yo fui hijo de un escritor de la generación del 38 y de un fundador del teatro experimental, y donde el único valor material era una biblioteca de 4.000 libros. Entonces, en nuestra casa, leer y escribir era un tema como común, comer pan, como lavarse los dientes. Claro. Nada especial. Yo escribí siempre. Me obligaron a postular a un concurso de mi papá cuando tenía 10 años, gané, después
vino otro con la IBI, que es la Organización Mundial de Literatura Infantil. Gobierno Allende publicó un libro con todos los cuentos. Yo tenía 13 años en esa época. Después escribí un ensayo sobre Simón Bolívar, también. Y me fue también. Pero yo entendí la poesía como algo que yo te regalaba a ti. Le regalaba a mi mamá, que lo regalaba, o le escribía a aquella muchacha que uno se enamoraba y que Claro, eso no es lo era que te capaz decía, de pues, decirlo en voz yo alta, nunca fui ¿no? poeta, pero también le escribía más de alguna Claro. muchacha. Entonces yo aprendí a ¿Quién no? escribir hasta, ¿Quién no, pues? hasta en las ventanas. Pero si todos los seres humanos tenemos un poco de poeta y loco, pues también. Pero poeta y loco. Exactamente, es Esa es un la dicho muy... concepción del hombre. Claro, claro. Hay una cosa que yo quería agregar, además, lo que decía Felipe, y también lo dijo Paulino. El poeta nace y no se hace, ni por mucho que tú estudies lenguaje, que estudies todos los adjetivos y todos los verbos que puede incluir nuestra lengua maravillosa castellana. No, señor. Oye, Guillermo, Es un dios. Nace. ¿Tú crees que Eso es de Guido. puede, de Huidobro, claro, es puede un un dios. poeta ser no romántico? Sí, Sí y no. sí, no. Yo creo que todos los poetas tenemos algo de romántico, especialmente en una edad, que es la juventud. Claro. Pero yo quería agregar al respecto que a mí me tocó dirigir el Ateneo de Santiago bastante tiempo, como 6, 7 años. Y lo interesante es decir quienes estuvieron en el Ateneo, como Antonio Campaña, Eugenio García Díaz, David Valjalo, Leonardo Acosta, Matías Rafide, bueno, y otros. Y nosotros definimos la poesía en aquella época. El Ateneo de Santiago dice: la poesía es el jarabe y mejor remedio para todas las enfermedades. Mira. Pusimos, cuando justamente era la pandemia, y dijimos eso. Y yo les pedí, me acuerdo en una ocasión, dijimos, ¿qué es lo que es la poesía? Y hicimos un catastro. Y uno dice, la poesía es bálsamo para ganarle al olvido. Otro, la poesía disuelve barreras entre los hombres y es la propuesta ideal para el cambio y siempre luchando por la igualdad. Otro, el mundo caerá en dolor, la poesía vivirá en su devoción. Otro, la poesía es pan y vino en el plato fraternal y asado solidario comunal. Y después hay un poema que escribí yo, pero eso es la poesía según nosotros. Y en tiempos de pandemia. Oye, ¿y Becker? Becker se llama Gustavo Adolfo. Gustavo dijo, Becker. yo no soy muy poeta que digamos, ¿verdad? Pero me agarra la poesía, digamos, me agarra, Todos me nos tumba. agarras, todos nos agarras. Entonces todos. escribí por ahí una cosa así, así, chiquita, seguramente parte de otro, pero así. Decía Becker, ¿poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Oh, por favor. Si eso no es romanticismo. Pero el tema de hoy es diría yo, Lorca, por ejemplo, tú eres Sí. fanático de Lorca. Sí, exactamente. Es un luchador social, a pesar de ser un... Sí. Fue, no por nada, fue... Bueno, y entrando entonces en ese tema específico, ¿hay poetas que no sean de izquierda? O mejor dicho, ¿por qué se relaciona siempre a la poesía con el mundo de la izquierda? Ese es un tema peliagudo. Vamos a hacer, queridos amigos, una pequeña pausa y nos vamos a meter al área chica. No se vaya, vamos a hacer una pequeña pausa en el portal y volvemos con ese tema. Portal Citerior. Una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia y altura de miras en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos. Conduce el periodista Paulino Ramírez.
Amigas y amigos del Portal Citerior, nuevamente junto a ustedes en esta interesantísima charla, conversatorio sobre estos temas de que si el poema se hace, el poeta se hace o nace, pero lo que nos preocupa más es el hacer, ¿no? La poesía como instrumento, como expresión de ideas. Decía Carlos, si el poeta ya como ser humano, por su sensibilidad, es muy difícil que tenga ideas contrarias al progreso humano, a las ideas libertarias, a las ideas de justicia social. Un poco esa era la reflexión que hacía Carlos. Es interesantísimo. Lo puedo conectar un poco con la filosofía. ¿Cómo es posible que un filósofo del calado de Heidegger se haga una conexión con el Relaciones nazismo justamente y con el cosas así? nazismo, claro. No sé, Guillermo, este tema de un poco relacionar la actividad, la poesía, con la persona misma, con la visión que tiene del mundo. ¿Tú crees que el poeta, más bien por su sensibilidad, es un hombre que forzosamente, por su visión de mundo, es partidario de aquellos regímenes que respetan los derechos humanos, que están por la justicia social? ¿Crees tú en eso o no es tan así? Yo personalmente creo, en mi caso, la poesía me ha llevado a observar con mayor profundidad los hechos reales que están alrededor mío. Y en esta ocasión he visto la miseria en Chile, he visto la pobreza, he visto, y naturalmente también veo el don que tiene el Señor, el gran Señor, cómo se ha ganado eso. Entonces, tengo un problema serio al poder definir si soy de un lado o de otro lado o de otro lado. Entonces, siempre estoy pensando en los más débiles. Pienso en la igualdad, pienso en la distribución de los ingresos, pienso en sinnúmero de elementos que me motivan, desgraciadamente o agraciadamente, a estar en un lado de la mesa. ¿Y tú? Mira, yo creo que, a ver, digamos, la literatura en general, no tan solo los poetas, se intenta personificar que solo es de una tendencia política. Yo creo que la tendencia de la intelectualidad tiene que ver con la libertad, tiene que ver con la fraternidad en el sentido de conseguir un hombre nuevo, construir un hombre nuevo, y está en contra de la injusticia, ¿no? como natural. Yo en todo este momento escuchaba, me acordaba del escritor Hernández, que en la cárcel en la Guerra Civil Española, Miguel Hernández. Miguel Hernández Miguel Hernández. escribe poemas maravillosos que hablan de que solo, digamos, una cebolla va a permitir que su hijo sobreviva. Él murió en la cárcel. Era un hombre de izquierda, entiendo que era comunista, y hizo de la poesía una cosa maravillosa, universal, que trasciende sin duda a todos los sectores. Quienes están en contra de la poesía son los refractarios, son los fanáticos, sin duda, ¿eh? Y en eso no hay que equivocarse, pero el espectro es más amplio. Yo creo que la invitación que hace la poesía es maravillosa, es mágica, cruza fronteras. Cambia. Por ejemplo, Felipe, ¿cuál es tu temática? Si tú hicieras un balance de tu producción, publicada o no, eso da lo mismo, digo, publicada o no, pero escrita por ti. Si hicieras un balance general, Mira, ¿cuál es tu temática, la más recurrente? Yo escribí toda mi vida
de manera personalizada. Ujú. Y escribí de los 10 años. Y yo hace poco me encontré con una compañera del liceo que tenía unos 3, 4 años mayor que yo. Estudié en el Liceo Experimental Gabriel Mistral, que era un colegio bien especial desde el punto de vista del desarrollo de la literatura, entre otras cosas. Y me contaba que mi padre leía poesía mía de mis cuadernos en clase, cuando le hacía clase a los alumnos de literatura. Yo me sorprendí, yo no tengo idea. Yo nunca escribí para hacer un libro, porque consideraba que yo tenía puros tíos que tenían un tremendo ego, ¿eh? Y era, digamos, veraneamos con Pedro Lavarra, por ejemplo. Puta, un monstruo, el que creó el teatro universitario de este país. Po. A metro estaba, ¿cómo se llama? Ernest Uthoff con la Lola Vodka, que crearon el Ballet Nacional en Chile, ¿no? Y de repente tú veías pasar a las danzarinas, ensayaban. Nosotros veraneamos todo en Pucón. Pucón era un villorrio desconocido que se llegaba por tres distintos, por tren, por otro tren de tercera y después por un bus que nos dejaba en Pucón. Pero en relación a la temática. No, por eso, pero te quiero decir que ¿cuál es la temática principal, mira, yo lo que te quería llegar a eso. Yo me pidieron, por primera vez me integran en una antología de la poesía chilena el año 17, ahora, recién. Y yo mandé mis poemitas y el tipo que hizo la presentación del libro no sabía de qué escuela era yo. Porque yo por la edad pertenecía a los del 70. Y ¿cómo se llama? Y no le calzaba mi poesía que yo había mandado a la antología. Me eligieron 6 poemas, que era el máximo, que fue para mí ¿cómo se llama? Se llama antología que publicó Letras de Chile. Y el tipo cuando lanzan el libro no me puso en el prólogo. Entonces se lo retó el presidente de Letras de Chile, ¿por qué lo dejaste fuera? Que no sabía cómo ponerlo. Entonces, es como encasillarlo. Entonces al final me presenta primero, me dio la dignidad de ser el primer comentado, digamos, y él me transformó en un poeta erótico, porque eran poemas de amor. Erótico. El último libro, entre paréntesis, se llama Erótica Quintesencia. Algo de eso. Pero en la última antología publicada este año, que tiene que ver con la memoria de los 50 años del golpe, hay 50, 30 escritores. La Universidad de Chile publicó un libro especial que escribía la Escuela de Ingeniería, en particular financió el libro, un tremendo libro. Escribí sobre el golpe militar y sobre la época de la dictadura. Eso fue el tema central. Entonces, en términos rigurosos, entre paréntesis, en el libro habemos 2 poetas. No. El resto son todos cuentistas, novelistas, escritores de esa línea. Entonces me da risa porque pasa a ser de erótico a político. Y el libro este que se publicó en Francia y acá en Chile. O sea, era una política erótica. Claro, por eso mi tesis final es que toda la poesía es política. No, pero mira, tenemos caso de Guillermo. El sello de Guillermo, ¿eh? De Guillermo, ¿cuál sería de Guillermo sabemos algo. temática? Sabemos algo. Guillermo ha escrito mucho, yo he leído varios libros del exilio, porque él un poco representa a esos miles de chilenos que tuvieron el exilio, pero no todos los miles de chilenos han sido poetas, digamos. Entonces, Guillermo se preocupó de eso, ¿no? Y en varios textos que él tiene se convirtió en su leitmotiv. Guillermo, ¿por qué no nos cuentas algo de eso? Yo quiero decirles que me crié en el barrio Franklin, el barrio Matadero. Estudié en el Liceo Barro Borgoño, al lado del Matadero. La Universidad del Matadero. La Universidad del Matadero, que le decían. Bueno, claro. Y en esa ocasión me tocó ver la miseria, la pobreza, los alrededores, los crímenes que se hacían ahí, etcétera, etcétera. Y escribí.
Yo escribí de los 9, 10, 11, 12 años, siempre escribiendo, relatando lo que sucedía. Lo mismo hacía mi padre, porque yo le aprendí un poquito a él. Entonces, ahí surgió el deseo de narrar, de escribir lo que estaba viendo. Pasó el tiempo, bueno, viví en otras partes y me interesó mucho lo que pensaban, y me interesa sobre todo actualmente lo que piensan los científicos, porque uno siempre está al lado de los intelectuales, de los poetas, de los literatos, pero no está al lado de los científicos. Entonces yo escribí un artículo en el Mostrador hace 2, 3 años. Bueno, siempre escribo en el Mostrador. Y un artículo que lo traje aquí y se refiere justamente a ese tema, lo que piensan los científicos. Puse yo, hace 3 años diversos investigadores neurocientíficos de la Universidad de Chile señalan que la poesía genera un estado que llaman pre-chill, tal cual, pre-chill, que provoca una reacción de placer que se va construyendo lentamente a medida que se escuchan las estrofas, que es diferente al oír una música, que es una reacción repentina. Es interesante ver esta definición, lo que significa la poesía, cómo provoca, cómo motiva, especialmente cómo motiva a la sociedad a pensar A, B, C o D. Eso es lo El que exilio como tema. El exilio fue un temazo. Fueron solo 17 años que estuve en Viena. Escribí y me publicaron en alemán. Tengo varias publicaciones en alemán. ¿Tienes algo para leer acá? Un trocito por lo menos. Sí, Algo que esté a mano. bueno, un traje poquito. mi último libro, ¿Ya? traje mucho. Pero Traje mi último libro y traje el último Pero al final, poema. al que lo voy final a vamos a tener una. vamos lo a voy a leer tener al final. porque ahí nos regalan un poco Sí, sí. la declamación. Oye, Pero el exilio es un tema que lo sacamos a colación porque es un tema que provoca sensibilidad. en el exilio nos el reunimos vivir fuera del varios país. poetas que estuvimos afuera, nos reuníamos y cambiábamos países, porque en Europa está todo cerca. Vamos un trencito, estábamos 2 horas, en 3 horas en tal parte, aquí y allá, o te quedabas en la noche durmiendo feliz y amanecías en Italia o en Francia, por ejemplo, en el caso de Viena. Y nos reuníamos con los literatos, con los poetas, especialmente, y hablábamos de lo que significaba el exilio y cómo nos motivaba el exilio. O sea, estar sufriendo. Cuando se sufre, uno escribe mucho. Uno escribe mucho porque como que se desahoga. La poesía le ayuda. Es una amiga muy fiel. La poesía es un bálsamo que te ayuda a vivir. ¿Qué opinas tú Eso del es. exilio? Madre Ezequiel. mía, yo estaba pensando precisamente El en desarraigo. el exilio. Fíjate que hay una cosa que yo soy posguerra civil, por supuesto, no la Posguerra. viví posguerra, y aprendí aquí los pobres exiliados, pobre gente. Qué triste todo. Hay unas canciones maravillosas de los exiliados, tanto en México, pero especialmente aquellos que tuvieron que recurrir a Francia, a los países más aledaños, no más, sino que más cercanos de España, o más bien aledaños a España. Y ahí uno se da cuenta lo que es el exilio. Es algo que uno mismo, cuando llega aquí, cuando se siente de fuera, ya me imagino vosotros que estuvieron exiliados, yo me autoexilié, me vine para acá. España para mí era un jardín infantil porque nunca se habló de política. Yo era aparentemente era un tipo que no sabía, un ignorante en política. Aquí conocía a Lorca, conocía a Neruda cuando estuve en España, y a tantos poetas españoles y chilenos. Lo que allá no se decía. ¿Quién es ese?
¿quién es ese? ¿Quién es? Decía, Lorca. ¿Te acuerdas, Federico? Claro. Claro. Ahora de Sin Miguel duda. Hernández, de Miguel Hernández. Fíjate que delante cuando tú recordaste algo acerca de esto, este pobre hombre murió en la cárcel, no alcanzó a huir al exilio, porque habría sobrevivido, falleció a los 31 años. Cuando le dice a su hijo, en la nana de la cebolla a la cual tú aludiste, cuando le dice a su hijo, desperté de ser niño, nunca despiertes, triste llevo la cara, ríete siempre. Excelente. Amigos, no podemos dejar de aprovechar la presencia de dos poetas en nuestras reuniones del portal, sin pedirles una pequeña contribución, ¿no es cierto? Como decía Carlos, o sea, a la poesía. Sé que Felipe nos trajo un poema, entiendo que en un contexto de un premio, ¿no? Una distinción que fue Es una distinción en rigor, Claro, claro. que es la Jornada Europea de Lengua, el año 22, el 29 de septiembre, Sí. ahí está leyendo Sí. el documento, que eligieron uno de los poemas del libro este que se llama La Poética Las Lágrimas de la Estrella, que está dedicado a las ollas comunes. Es un libro que es un trabajo de una pintora, Soledad Neira, y que yo hice poesía en la época de la pandemia, escribí y que cuenta la historia de Chile, que a través desde el origen de Chile pasa hasta y termina el libro con ¿cómo se llama? Con la bandera del femicidio, que es cuando la patria mata a la matria. Que es un poco, ahí se cierra toda la historia de Chile. La poética es la norma que inventa Aristóteles en su libro Poética, que tiene como fin lo que después se usó en psiquiatría, que es la catarsis. O sea, el drama griego, él hace el primer tratado de estética en el mundo, para el teatro, para las canciones, para los bailes incluso, griegos. Y el drama griego siempre todos mueren al final, porque la idea es que se pare el que fue a ver la obra de teatro y quede pensando, y ese fenómeno se llama catarsis. Y la poética tiene que ver con eso. El libro hablo del drama de Chile. Claro. Y dentro del drama, sin duda, y entre ellos escribí sobre las ollas comunes que se construyeron en la época del estallido social del año 19. Por favor, léalo. Se llama La bandera de las ollas comunes. Suena la campanilla del gran señor. El cumpleaños es en un restaurante italiano. Vuelan los mozos y las aves rapiñas. Mientras la ciudad se incendia, espera que se apaguen las velas. Al otro lado del espejo se llaman compañeras, se llaman vecinos, sin carne, sin huesos, a cambio de pan sin precio. Cabalgan en porotos con rienda. Inventoras y alquimistas siempre llegan a la hora, con el arroz graneado de la señora de al lado. Nadie se queda afuera. Carpinteras de mesa en mesa, de cordillera de ollas comunes, iguales y tamborileras. Todo lo que tocan es cazuela. Engalanan sus cacerolas con cebolla, sacan de ella las estrellas e ingenian todo de la nada. Cada una lleva una corona de reina digna cocinera, para que ninguno, nadie se quede afuera. La bandera es un plato a la hora del almuerzo. Lindo, Felipe, lindo. Amigos, Guillermo Bon es conocido por ustedes. No sé, Carlos, no recuerdo, me parece que fue en pandemia, Guillermo. Tuvimos dadas las circunstancias de la pandemia, una edición con él, en donde nos presentó su trabajo. Me parece que fue en 2020, una cosa así, acá en el Portal Interior. Como lo digo, fue en Zoom, por las circunstancias sanitarias. Nos ha llamado sí la atención en la redacción una publicación que él hace constantemente, una vez a la semana, algo así,
Son trozos cortos, pero muy profundos, muy profundos. Él tiene 15 libros, una cosa así. Parte de eso los analizamos en esa oportunidad. Pero nos llamó la atención ese estilo de hacer poesía, trozos cortitos, pero semanales. Hemos recibido varios. Y hay uno que nos llamó la atención, que creo que fue el penúltimo que nos llegó. Se llama precisamente Estallido. Estallido. No sé si fue a propósito, no sé, algo extraño. Bueno, sucede que yo escribo todos los días. Necesito escribir. Y se lo mando a los amigos. Y me acordé de la reunión de hoy día, y Paulino me había dicho que se trataba este tema de la poesía, del estallido, un poco de temas de crisis. Y yo dije, bueno, voy a escribir algo sobre estallido. Se me quedó dando vuelta. Y escribí lo siguiente, que fue anteayer. Antes de ello, mire, O ayer, ¿no? por favor, Guillermo. Ayer. Estallido. Dicen que preparan un nuevo estallido. Es una protesta, un enojo de la ciudadanía por la inequidad que se vive actualmente. Unos escribimos poesía, otros hacen ruido. Hablan y critican en contra del gobierno. Los argumentos se inventan o se crean. Falta experiencia y reales partidos políticos. No existe doctrina ni principios en este infierno. No hay que quemar hogar ni movilización. Hay que innovar en justicia y dignidad. Hay que aprender a leer y releer el país. Un estallido exigiendo una nueva y mejor educación. Bello, muy bello, Guillermo. Bueno, amigos, el tiempo es tirano. Estamos Pero muy contentos de haber estado con deberíamos nuestros amigos. aplaudir a ¿Cierto? nuestros poetas. Oye, A lo menos, un aplauso. un porque- aplauso. Un aplauso. Muy bien, a nuestros Gracias. poetas, a nuestros poetas. La poesía en tiempos de estallido. Hemos tenido invitados a Guillermo Baum, periodista, diplomático, poeta, muy conocido en el portal porque ya tuvimos una oportunidad de entrevistarlo, y a un amigo que se hizo un tiempito hoy para visitarnos, Felipe de la Parra, un publicista, un periodista, un escritor, un crítico de cine, muy conocido entre sus pares en el ambiente nacional. Nos han acompañado nuestros panelistas de costumbre, Carlos Ursúa, gracias Carlos por Un haber agrado, venido, un agrado, un y placer. Ezequiel, nuestro gran amigo Ezequiel Jarpa, con su sabiduría y su experiencia, también ha matizado este interesante podcast. Amigos del portal, Gracias, a ustedes también agradecidos por su audiencia, tanto en el país como en el extranjero. Sabemos que hay mucha gente que nos escucha ahí. Y ya estaremos nuevamente con otros invitados de tanta importancia, de tanto eco en ustedes como los que hemos tenido hoy. Adiós amigos, hasta otra oportunidad. Adiós. Portal Citerior. Una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia y altura de miras en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos. Conduce el periodista Paulino Ramírez.